No sé si has visto que muchas veces en nuestra vida hemos visto como las pruebas, tal como lo dice Santiago, no siempre nos destruyen. Tal vez destruyen parte o quitan parte que deberían ser a veces quitadas. Hablemos, por ejemplo, de una quiebra financiera. Hablemos de un engaño. Hablemos de muchas de las cosas que llegan a destruirnos, pero destruyen partes que a veces nos definen y nos fortalecen. Partes en las cuales nosotros deberíamos tener mucho más cuidados en abrir de nuestro corazón, en confiar. Y hay versículos, familia, que no quisieran realmente solo exhortarte, o otros que realmente nosotros quisiéramos borrar de la Biblia. Y este es uno de ellos. Porque si Santiago hubiese dicho, cuando todo esté bien, sonrían, todos diríamos, gloria a Dios. Pero no, dice, tened por sumo gozo cuando cada uno de los que estamos acá nos encontremos en diversas pruebas. Y uno dice, perdón, si estoy cansado de las pruebas. Y estoy cansado a veces de que me vaya mal. ¿Cómo así que tengo que estar gozoso de las pruebas y de las dificultades y de los desiertos? ¿Gozo en la prueba de verdad? ¿Me está diciendo esto cuando uno a veces lee la palabra y dice, ¿en verdad esto dice la Biblia? Eso lo debe escribir alguien que está cómodo. Eso lo escribe alguien que entendió que la fe no se construye con la calma o en la calma. Al final entendemos eso, sino que se forja en medio de la tormenta. Y de ahí han venido todo eso que hemos visto que dicen muchas personas que si le pides paciencia a Dios te van a venir pruebas y dificultades. Que mejor no le pidas paciencia. Porque es ahí donde la fe se forja en la tormenta, pero no necesariamente yo creo que si le pedimos paciencia a Dios nos van a venir una montaña de tormentas. Hay gente aquí que realmente está en prueba. Y cuando están en prueba, no lo publicamos, ¿no? Cuando estamos en prueba, a veces ni lo contamos, no lo dramatizamos, pero por dentro estamos peleando esas batallas, ¿no? Es mucho más fácil postear las alegrías, las bendiciones que Dios nos da, el testimonio después de la prueba. Y quiero que escuches algo sobre esta palabra. La prueba no es señal de que Dios nos ha dejado, y esto quiero que quede muy claro, porque muchos hemos visto que aún la palabra dice que pasarás aflicciones. Lo que quiere decir es que siempre las pruebas no siempre son consecuencia de tu pecado o de tus malos pasos o de tus dificultades en la vida, sino que a veces las pruebas vienen de personas que ni siquiera conocemos porque el pecado de alguien más no alcanzó, porque la mala decisión de alguien más nos puede alcanzar. Pero al final, la palabra sigue diciendo que todo obra para bien a quienes amamos a Dios. El oro no entra en el fuego porque no vale nada. Entra al fuego porque vale demasiado. ¿Sí me hago entender? Y quizás el cielo permitió el proceso porque está formando algo en ti que, de alguna manera, ni siquiera el aplauso podía formar. Por eso íbamos a hablar de cómo evitar, bueno, no cómo evitar las pruebas. Vamos a hablar de cómo salir fuertes a través de ella. Porque la prueba no vino para enterrarnos siempre, a no ser que tú quieras y permitas que eso pase. Muchas veces viene a nuestra vida para levantarnos. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, vuelvo a decir, tened por sumo gozo cuando te hallas en diversas pruebas. Ahora les quiero hacer una pregunta a todos los que estamos acá. ¿Quiénes de los que están acá se encuentran en prueba hoy? ¿Quiénes de los que están acá se encuentran en desiertos? ¿Quiénes de los que están acá están pasando por procesos? Alma, tal vez una enfermedad, tal vez una mala circunstancia, pues esta palabra puede ser para ti. Yo sé que si Santiago hubiese dicho algo más inteligente como todo está bien, alégrense, todos diríamos sí, de verdad, pero no lo dijo. Y esto es una revelación que mientras estaba leyendo la palabra nos habla un poquito de que muchas veces en la prueba sale nuestro carácter.
Porque la prueba no siempre revela a Dios, sino que nos revela a nosotros. Y esto es algo que quiero que tomes muy en cuenta. La prueba nos revela lo que verdaderamente hay en nosotros. Es en la presión donde sale nuestra fe real. Si de verdad tenemos una fe puesta en Dios, o más bien una fe basada en sí misma, en las circunstancias, en los procesos, es como en la dificultad, cómo se ve si dependes de Dios o de tus emociones. Y todos en algún momento, Linda, Virgi, todos en algún momento hemos visto estos procesos que nos han llevado a momentos de muchos pensamientos, Claire, donde decimos, ¿será que Dios sí está conmigo? Porque el gozo no es negar el dolor. Muchos, aún cuando nos encontramos en pruebas, sabemos y aprendemos a no negar la prueba, pero tampoco a permitir que el gozo se nos vaya. Santiago no dice que disfrutes del sufrimiento, no está diciendo eso. Dice que lo tengas por sumo gozo. ¿Y qué significa que tengamos por sumo gozo las pruebas? Es que no me alegra la prueba, pero me alegra lo que Dios va a producir en mí a través de ella. Por eso el gozo cristiano no es una sonrisa falsa, es la certeza y la convicción de que Dios sigue trabajando, aunque muchas veces yo no pueda entender, Juliana. Las pruebas producen paciencia. ¿Por qué? Porque el versículo nos sigue diciendo que la paciencia no es esperar sin hacer nada, es permanecer firme sin rendirnos. Lo que quiere decir es que la paciencia es fe con resistencia, y es en la medida de formación donde los creyentes frágiles se destruyen, pero donde Dios forma a hombres y mujeres que aprenden a resistir en temporadas donde las cosas no parecen tener solución. Pastelito. Entonces, hay pruebas en nuestra vida que no podemos entender en el momento. Hay preguntas que no tendrán respuestas inmediatas. Hay silencios de Dios que van a parecer eternos. Porque a veces por más que oramos, por más que clamamos, por más que le decimos, Señor, dame dirección, a veces no vemos. Pero es ahí donde la madurez espiritual llega, cuando realmente dices, no entiendo el proceso, Señor, pero confío en ese propósito. Confío en que no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, que vas a actuar. Porque la prueba al final tiene una fecha de vencimiento. Es como los desiertos. Todos hemos aprendido a que los desiertos van a pasar. Van a pasar. Ahora, ¿de qué depende que pase más lento o más rápido? Depende muchas veces de nosotros. Depende de nuestra resistencia. Depende, alma, de no dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestra prudencia, por nuestra inteligencia, por el desespero, por el afán, buscando y tocando puertas que Dios no nos ha mandado a tocar. Y Dios nunca permite una prueba sin un límite. El fuego no es para consumir el oro, y esto es algo que debemos entender. Lo que hace el fuego es purificarlo. Y muchos de nosotros tal vez hay temporadas donde necesitamos ser purificados. Y si estás en prueba hoy, algo que debes de tener muy claro es que no es el final. Te puedo decir que es ese taller, como la canción de Alex Campo, que nos habla del taller del maestro, donde Dios empieza a formar algo mucho más grande, donde Dios empieza a sacar todas las asperezas, todas las amistades, relaciones, todos los pensamientos, todo aquello que de una u otra manera, si dejaríamos ahí, nos destruyen. Nos hacen perder más el tiempo, porque hay personas, hay circunstancias, hay procesos que si nosotros no dejamos que Dios forme, que Dios transforme, al final terminan destruyéndonos o quitándonos el tiempo, que es una de las cosas más valiosas que tenemos. Y antes de continuar con este mensaje, me gustaría que, si tienes realmente a alguien, comparte este like. Que si este mensaje te ha bendecido, déjame un amén si este mensaje era para ti. Y que también, si no nos has seguido, síguenos, porque sé que estos likes te van a bendecir. Ahora, si estás atravesando por una temporada difícil, Dios no te ha abandonado. Dios no te está castigando, porque muchos dicen
es que de pronto que hiciste mal. ¿Por qué estás ahí? Quizás que hiciste que Dios te está castigando. Eso es consecuencia porque tú esa vez dijiste una mentira. Eso es consecuencia. Pero a veces ni siquiera es eso, no es castigo, no es derrota, es proceso. Y la prueba no te quita el valor. La prueba normalmente nos va preparando para algo mejor, mejor. Es como cuando Dios realmente permite que algo se vaya de nuestra vida o quitarnos algo. No nos va a dejar vacío. Por eso la prueba nunca te va a quitar el valor, te prepara para ese mayor peso de gloria. Y tal vez nos encontramos en circunstancias llorando, ¿no? Pero la palabra dice, bienaventurados los que lloran porque reirán. Mañana lo entenderemos. Y tal vez hoy duela, pero mañana vemos un fruto aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa circunstancia. Yo sé que hoy Dios te dice, no solamente es que estés roto, Grace, o rota, estás siendo formado, y si la prueba te está apretando de alguna manera, como muchas veces nos sentimos como, ni puedo respirar. Por eso quiero invitarte que aunque a veces cueste, sigas perseverando, insistiendo, persistiendo, porque si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Ponte de pie hoy, no como una señal de derrota, sino como una declaración de resistencia. Y levanta tus manos ahí donde estás y dile, Señor, confío en ti. Sé que esta prueba no me destruye, me define, me da más fuerzas. Sé que estás trabajando en mí. Así que no me rindo, Señor. Al contrario, cada paso que daré será seguro. Sé que no siempre voy a entender los procesos, Señor, pero hoy decido confiar, aunque me cueste. Decido confiar que tú obrarás, que tú sanarás, que tú restaurarás, que tú cambiarás, Señor, este llanto por alegría, este dolor, Señor, por sanidad, este quebrantamiento, Señor, por fortaleza. Sé que tú lo harás. Danos el gozo, Señor, en medio de este proceso. Danos la firmeza cuando la presión aún aumente. Danos la paciencia, Señor, cuando a veces decidimos rendirnos, Señor. Porque sé que esta prueba no me va a amargar, me va a madurar. Me va a formar en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tú obras hoy.